Ser enterrado vivo debe ser una de las peores cosas que podríamos llegar a vivir. Estar en lo más profundo sin posibilidad de escapar es una verdadera tortura física y mental. En este iceberg repasaremos los casos de personas que fueron enterradas vivas. Algunos, afortunadamente, consiguieron escapar, pero al borde de la muerte, mientras que en otros casos pasaron a mejor vida. No olvides suscribirte a este canal. Soy un cerdo curioso y podemos comenzar. En el año 1891, un virus desconocido llegó a Pikeville, un pequeño poblado ubicado en Estados Unidos, y la señora de nombre Octavia fue una de las primeras afectadas por esta enfermedad, por lo que ese mismo año, un 2 de mayo, había sido declarada muerta, y debido a que esa primavera era muy fuerte, no pensaron mucho y la enterraron rápidamente. Tiempo después, muchas personas empezaron a contraer esta misma enfermedad, de la cual Octavia había enfermado, por lo que su esposo pensó que su mujer habría sido enterrada prematuramente. Por este motivo se tomó la decisión de desenterrar el cadáver, y al momento de revisar el ataúd se llevaron una gran sorpresa, ya que las uñas de esta mujer estaban quebradas por haber arañado su ataúd. Efectivamente, la mujer no había fallecido al momento de ser enterrada, y el hombre quedó tan traumado que pidió ser enterrado en un ataúd que pudiera abrirse por dentro. El siguiente caso sucedió en el año 1937 en Francia. El joven de 19 años llamado Angelo Hayes se encontraba como de costumbre en su motocicleta. Sin embargo, sufrió un accidente y al momento de que las autoridades revisaran su cuerpo, lo dieron por muerto. Lo curioso fue que la familia no tuvo oportunidad de ver el cuerpo. 3 días después, terminaría siendo enterrado, pero luego hubo una sospecha que el padre de Angelo había cobrado el seguro de vida de su hijo por unos 200.000 francos de la época, y al momento de revisar su ataúd, donde habían pasado tan solo 2 días, se dieron cuenta que el chico se encontraba con vida y en malas condiciones. Angelo se convirtió en una celebridad de su país debido a este caso tan curioso. Liang Hinchi era un chino que fue enterrado vivo por error. Esto sucedió cuando los médicos dieron a Liang como hombre muerto. Él era un diabético de 40 años, así que posiblemente esta haya sido la causa de su fallecimiento. Días después, el hombre fue enterrado, pero lo curioso del tema fue que al momento que su esposa asistió al funeral, se empezó a escuchar una voz que venía del ataúd. La familia, convencida de que Liam seguía vivo, sacó el cuerpo del ataúd y efectivamente el hombre seguía con vida. Por lo visto, Liam había quedado en coma, posiblemente debido a un caso de catalepsia, un estado que inmoviliza nuestro cuerpo. Este es el caso de una francesa llamada Mina El-Ouari, una chica quien estuvo en su primera cita con un hombre en Marruecos. Resulta que ambos se encontraban en una cita en casa del hombre. Sin embargo, Mina terminó cayendo en coma y por una razón que no tiene ningún sentido, el hombre creyó que Mina había fallecido, por lo que decidió enterrarla en el jardín de su casa. Y ahí fue cuando esta chica falleció sofocada. La familia de Mina se encontraba bastante preocupada y reportaron este caso a las autoridades de Marruecos, por lo que la policía marroquí empezó con la investigación y cuando se descubrió lo sucedido, el hombre tuvo que enfrentar los cargos. La historia del granjero de nombre Charles Boger se remonta al año 1893. Él vivía con su esposa, pero que un día para otro ella tuvo un ataque y los médicos la dieron por fallecida, por lo que ahora seguiría enterrarla. Aquí donde para muchos la historia se termina, pero un amigo de Charles le comentó que su esposa anteriormente había tenido ataques de histeria
y fue ahí cuando este granjero puso en duda si en realidad su esposa había fallecido. Puede que simplemente haya sufrido un profundo cuadro de ese trastorno. El hombre, muy preocupado, decidió desenterrar el cuerpo, y fue ahí cuando se encontraba volteado y no como lo habían dejado. A su vez, el cuerpo había quedado sin dedos, posiblemente porque la pobre mujer había intentado escapar y rasguñar el ataúd. Efectivamente, la mujer de Charles no había fallecido al momento de ser enterrada y sufrió el peor destino. El siguiente caso sucedió en Rusia. Un chico le dijo a su amigo que quería ser enterrado para demostrar su valentía, como si esto fuera necesario. El punto es que el chico quería ver cuánto tiempo aguantaba enterrado vivo, como parte de un experimento. Y los dos individuos cavaron una fosa en el suelo de un jardín y utilizaron una especie de ataúd con tubos verticales para que el enterrado pudiera respirar. Para que el chico se encontrara bien, tenía una manta, una botella de agua y su teléfono móvil. Al día siguiente, cuando su amigo fue en búsqueda para desenterrarlo, lamentablemente él había fallecido. El motivo fue por las fuertes lluvias que hubo esa noche, llenando así los tubos por donde él podía respirar, siendo una pérdida bastante lamentable. En el año 1987, un millonario de nombre Stephen Small fue capturado y enterrado vivo por unos asaltantes. Stephen había sido enterrado vivo junto a un tubo con el que podía respirar. Además, le daban agua para que así siguiese con vida. Para su libertad, los delincuentes habían pedido $1 millón a la familia, y en caso que le hagan saber esto a las autoridades, Stephen sería eliminado. Sin embargo, Stephen terminó falleciendo, ya que la arena empezó a bloquear su oxígeno, por lo que al momento de su rescate ya era demasiado tarde. Los delincuentes fueron llevados a la cárcel y condenados a pasar 27 años en rejas, debido a que no se sabía si la intención en realidad era eliminar a Stephen o dejarlo vivo. Aun así, lo que hicieron no tiene perdón. La siguiente historia sucedió en el año 2018, hace bastante poco, siendo prueba que tú y yo podemos sufrir el mismo destino. Una brasileña de nombre Rosángela Almeida fue sepultada después de que los médicos la dieran por fallecida. El motivo fue por un shock séptico después de 2 paros cardíacos. Sin embargo, parece que todo había sido un error, ya que las personas que vivían cerca a este cementerio habían reportado gritos que provenían del ataúd, por lo que tomaron la decisión de desenterrar el ataúd, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de la mujer se encontraba caliente al momento de ser desenterrado, y lo más perturbador es que tenía heridas en las manos debido a que desesperadamente intentó escapar. Sin duda, un destino bastante trágico. Lo que pasó a Víctor Hugo parece un chiste de mal gusto, pero es completamente real. Este hombre boliviano cuenta que fue enterrado vivo, ya que se aprovecharon que había bebido mucho alcohol en la fiesta de la Pachamama, una celebración de aquel país. Anoche era la preentrada de Villa Victoria. Hemos ido a bailar. Yo soy guía y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd, apenas he roto el vidrio y por el vidrio ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado, declaró Víctor. El pobre hombre salió con las heridas que provocó romper
aquellos vidrios. Él declaró que denunciaría. El siguiente caso es bastante antiguo y es el de la señora Bruden, que un día fue encontrada tirada en el suelo pálida y fría. A su lado encontraron una botella de brandy y un frasco de adormidera. Tras investigar, llegaron a la conclusión de que la mujer había fallecido, así que el siguiente paso sería el de enterrarla. Un día después, unos niños quienes se encontraban jugando muy cerca de esta zona, escucharon fuertes golpes que provenían de los ataúdes, y al momento que avisaron a los adultos, nadie les tomó en serio. La noticia llegó a oídos de su marido, por lo que pidió al alcalde que urgentemente desenterraran el cuerpo. Fue así como se dieron cuenta que no estaba muerta, sino que se encontraba en estado de shock, y el ataúd estaba lleno de arañones y cosas indescriptibles debido a la desesperación de la mujer. La ciudad terminó siendo multada por este gran descuido. Esto se refiere a otro caso de catalepsia, aquel estado en el que una persona se queda inmóvil. Sucedió en Argentina. Una joven perteneciente a la alta sociedad, de nombre Rufina Cambáceres, fue encontrada sin signos vitales el día de su cumpleaños número 19 en su recámara. Así es, ella era muy joven y esa misma noche su familia la enterró. Sin embargo, uno de los cuidadores escuchó ruidos extraños que provenían de su ataúd, por lo que la familia decidió desenterrar el cuerpo y encontraron a Rufina boca abajo y con la cara llena de rasguños. Rufina había intentado huir, pero por la desesperación, posiblemente le dio un infarto. El caso de la bailarina dominicana de nombre Niurka Bernays, de 23 años, cuenta que un día fue encontrada sin signos vitales y según las investigaciones, se había dado por un infarto al miocardio. Días después, la amiga de Niurka le comentó a la mamá que su hija sí seguía con vida. La madre le creyó a la mujer y desenterraron el cuerpo de su hija. Y fue una gran sorpresa cuando notaron algo muy extraño. Niurka había fallecido por asfixia y efectivamente sí fue enterrada viva. Nos remontamos al año 1871. Una joven de 17 años llamada Mary Nora fue reportada como muerta de cólera en Calcuta, así que fue enterrada en la cripta de su familia, en un antiguo cementerio francés de Calcuta. 10 años después, la cripta fue reabierta, en este caso para enterrar al tío de la familia, pero lo raro fue que la tapa del ataúd de Mary se encontraba en el suelo, mientras que la mitad de su esqueleto se encontraba fuera del ataúd y la otra mitad se encontraba dentro, posiblemente en su intento desesperado por escapar. La pobre Mary falleció en su intento de escape. En 1993, el hombre sudafricano de nombre Sipho William, de 24 años, sufrió un accidente de tránsito al momento que iba con su pareja, quien sí sobrevivió, pero en el caso de Sipho no fue así. El cuerpo fue puesto en un ataúd, ya que había sido dado por fallecido, cuando la realidad es que Sipho se encontraba inconsciente debido al choque. 2 días después, él despertó dentro del ataúd y muy desesperado empezó a gritar. Felizmente, un trabajador de la morgue se encontraba cerca y lo escuchó, así que lo llegaron a sacar con vida. Tras esto, el pobre hombre se dirigió a casa de su pareja. Sin embargo, ella lo botó de casa, pensando que se trataba de un zombie. Parece que ver muchas películas le afectaron un poco. En la India,
los policías se encuentran investigando para descubrir quiénes fueron los responsables de enterrar a una niña de tan solo 6 años viva. Unos aldeanos que trabajaban en un campo cercano vieron a 3 personas dirigiéndose al campo de caña de azúcar, pero cuando salieron sin la niña, sospecharon que algo andaba mal. Por fortuna, se encontró a la niña con vida, tan solo estaba inconsciente, pero a día de hoy es un completo misterio qué era lo que querían hacer con esa niña, y los padres de ella son paradero desconocido. Madame Bovin era una mujer originaria de Gran Bretaña y le gustaba viajar junto a su esposo. Tiempo después, ella quedó embarazada, pero la cosa dio un giro cuando esta mujer fue diagnosticada de fiebre amarilla, mientras se encontraba con un bebé en camino. Todos se asustaban por la mujer, ya que en ese entonces la enfermedad era un fallecimiento seguro y tenían miedo a contagiarse. Días después, una enfermera entró a su habitación, pero como Madame Bovin no respondía, la dieron por fallecida y no la revisaron por temor a contagiarse. Nuevamente volvió a ser revisada y la dieron por 100% fallecida junto al bebé. La noticia fue tan triste que su esposo simplemente decidió quitarse la vida. Sin embargo, una enfermera estaba muy segura que el bebé de Madame Bovin se había movido antes de ser enterrada. Por ello, se tomó la decisión de desenterrarla y así acabar con esta duda. Pero lo que vieron fue sorprendente. La mujer había dado luz a su hijo dentro del ataúd. Ella no había fallecido, pero por tanto tiempo que quedó atrapada, tanto ella y su hijo pasaron a mejor vida. El siguiente caso sucedió en el año 1661 en Londres. El carnicero de nombre Lawrence fue dado por fallecido ya que se encontraba muy enfermo, y la propietaria de la casa en la que vivía se encontraba muy ansiosa por heredar sus posesiones, por lo que rápidamente este carnicero fue enterrado. Ni siquiera fueron con un médico a consultarlo. Al momento que los familiares visitaron a Lawrence, se escucharon los gritos del hombre, quien se encontraba vivo, pero al momento que este fue desenterrado, ya era demasiado tarde. Ahora sí, había fallecido. El hombre había dado hasta cabezazos por salir de su ataúd y sus ojos se encontraban completamente hinchados. Finalmente, la mujer fue acusada de haberlo enterrado prematuramente. Así que después de ver este video, repito, ni siquiera tú y yo estamos a salvo de ser enterrados vivos. Espero que no tengas un golpe muy fuerte como para quedar inconsciente y ser enterrado vivo. Porque es así, es una muerte segura. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y dejarme tu buen like. Soy un cerdo curioso y nos vemos en otro video.